Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación, escucharás el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones. Muy buenas tardes, mi amado pueblo. Dios les bendiga en esta gloriosa tarde. Una vez más agradecido luego de mis vacaciones con mi amada esposa. Estamos aquí para agradecer a este pueblo, agradecer a esta gente hermosa, agradecerle a Dios por un día más de vida y sabiendo que dentro de todo este caminar es un caminar maravilloso, de paz, de esperanza, de vida, de regocijo, y que puedas entender que tus situaciones, las cosas que pueden estar en tu entorno, no van a determinar lo que eres tú, sino que la gracia y el poder de Dios, que ha de ser, que hará la diferencia en medio de tu caminar. Así que les saludamos en el amor del Señor Jesucristo y queremos agradecerle por su sintonía y agradecerle por la oportunidad, el privilegio de poder escucharnos y de saber de que hay un Dios que le ama. Y quiero agradecer los hermanos que estuvieron mientras yo estuve de vacaciones, el hermano Axel, que trajo palabra, el hermano Jesús Negrón y el hermano Roberto y el hermano Guillermo, que mientras estuve en sus días estuvieron aquí trayendo palabras de esperanza y de vida. Nos agradecemos. Y quiero compartir, mi amado, y saludar a esta gente que está a través del 1200 AM, 93.3 FM y el 92.1 FM HD4, que hoy es un día espectacular. No sé si usted almorzó, usted tuvo la oportunidad de almorzar o tal vez está en el proceso, pero qué bueno que dentro de este proceso Dios es real, Dios es maravilloso, y que puedas disfrutarlo inigualablemente. Disfrutarlo con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu suegra, con tu nuera, con esa gente espectacular. Y decirle, hoy es un día de victoria. Hoy es un día de regocijo. Y quiero invitarte, mi amado, porque durante la semana tenemos lo que es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia, estamos los martes, donde tenemos la atención, tenemos culto de oración. A las 8 tenemos estudio de la palabra de nuestro Dios, y los jueves, como en esta mañana, estuvimos en retiro de oración y ayuno, y los viernes, en el caso de este viernes, es un culto a cargo de nuestros caballeros, es para toda la iglesia, pero nuestros caballeros pues están a cargo de los devocionales, las prédicas, todo, pero es un proceso de crecimiento y adoración a nuestro Dios. Y nuestra casa, la Iglesia Defensores de la Fe, en la cual festeja 43 años de victoria, 43 años de regocijo, de altas y bajas, como todo que vivimos en este mundo, y que Dios llamó a Héctor Ponce Durán para que, guiado a través del Espíritu Santo, dio la formación a aquel lugar y se ha mantenido durante 44 años. Y te invito, mi amado, si no tienes un lugar, que puedas estar con nosotros, que puedas compartir, regocijarte. El domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestro culto de adoración, así que si no tienes un lugar, será un privilegio que puedas estar con nosotros, recibiendo la palabra, que va a estar con nosotros el pastor Edgar Esquilín. Pastor Edgar Esquilín va a estar la palabra de nuestro Dios, y estaremos regocijados y confiados de que una vez más el Dios de promesa, el Dios de pacto, está y estará contigo.
Y en esta tarde, mi amado, quiero invitarte conforme la palabra nos invita, que busquemos en la palabra de nuestro Dios, en Lucas, considerando el versículo capítulo 24, versículos del 13 al 35, pero queremos leer solamente unos versículos y luego posteriormente estaremos hablando sobre este evento maravilloso, que a veces lo hablamos cuando llega la Semana Santa, cuando llega este proceso, pero no podemos olvidarnos, porque el consuelo, en el consuelo está Dios. El Dios de consuelo está en medio de tu dolor. Y queremos leer la palabra, en la palabra de nuestro Dios dice así: he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los que con ellos sus ojos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Y mientras camináis, ¿y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que han acontecido en estos días? Entonces le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: Jesús Nazareno fue varón profeta, poderoso en obra y en la palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y le entregaron los principales sacerdotes, los gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha sucedido. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es inigualable, transformadora. Tu palabra es la realidad de nuestra existencia dentro de un modelo perfecto en un amor eterno a través de Jesucristo. Te doy gracias por este privilegio que me has dado, Señor, de compartir con esta radio audiencia, mi Dios, y esta gente que nos sigue a través de Facebook, que tu palabra no retornará atrás vacía, sino conforme al designio que fue declarada por ti, obrará y hará, y que siempre será exaltado tu nombre y tu gloria y honra en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando nosotros miramos este camino a Emaús, es el modelo de la tragedia. Es el encuentro con el Cristo resucitado. Es la misión de la iglesia. Por ello este relato es la auténtica analogía histórica de lo que sucede en nuestro mundo hoy, porque también somos caminantes y forasteros y peregrinos en la historia. Es decir, estamos hablando que lo que estableció la palabra desde un principio y se hizo una realidad dentro de una esperanza de un pueblo, dentro de una visión de un pueblo, dentro de un libertador que aquel pueblo veía, dentro de un hombre que con su mirada, su majestuosidad, llegaba a los lugares y cuando hablaba se estremecía todo el mundo. Que la gente podía escuchar una palabra de aliento, de paz y esperanza. Y cuando vieron las señales y portentos, los milagros extraordinarios, que pudo hablar y conversar con estos sacerdotes y hablarle a cada uno de ellos conforme lo que había en su corazón, no con menosprecio, que pudieran entender que el que estaba allí era la esperanza de vida y que aún sabiendo ellos quién era, no lo reconocieron. La palabra dice que los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Es decir, que yo te estoy hablando de algo que tú no conozcas. Claro que lo conoces, porque hemos hablado de la trayectoria de Jesús. Hemos visto la particularidad de todo este evento que hay dentro de un nacimiento inigualable y una trayectoria de una humildad de un Cristo maravilloso. Pero dentro de este proceso, que todos estaban esperanzados, que no podían entender, porque nuestra hermana Aida en esta mañana hablaba de cuando aquella mujer rompió el frasco de alabastro, porque estaba indicando que ella no sabía, que estaba indicando que Jesucristo ya próximo estaba el proceso de su vida, que estaba por cumplirse una palabra profética y estaba haciendo ese propósito en la vida de aquel pueblo, un propósito de vida, de esperanza, de sanidad, de restauración. Y cuando estoy mirando esto, yo tengo que ver
que aquel pueblo estaba bajo opresión. Aquel pueblo vivía bajo el yugo de la esclavitud. Aquel pueblo no escuchaba una palabra que le llevara a entender el camino, la verdad y la vida. Aquel pueblo estaba desplazado. Aquel pueblo estaba humillado. Aquel pueblo no había sanidades, no había libertad, sino que Jesucristo, en su manera maravillosa, única e inigualable, sanó al leproso, dio vista a ciego, resucitó a aquella niña, le hizo entender a aquel sacerdote quién era él, y dijo: aún harían cosas mayores. Decir que cuando ven a aquel hombre, que cuando tiene aquella entrada triunfal en un pollino humilde, pero yo me imagino que esa entrada sería extraordinaria, que ningún hombre en esta tierra podía hacer lo que él hizo, detener a una nación, detener a mucha gente que tal vez venían con una visión, tal vez venían con una actitud negativa, pero el proceso y el propósito que él venía se cumplió, porque estaba establecido. Y si tú miras, todo lo que dice la palabra se ha cumplido. Nos toca a nosotros creer y confiar y saber que Jesucristo está a las puertas. Oh pueblo, Cristo está a las puertas. El mismo que anduvo por esta tierra, el mismo que sufrió y padeció, el mismo que sintió sentirse solo, abandonado por sus propios discípulos, el mismo que recibió los azotes, el mismo que recibió el menosprecio, el mismo que estuvo en Getsemaní y pudo decir: tu voluntad sobre todas las cosas. ¿Por qué? Por amor, porque te ama, porque es único, porque eres inigualable. O sea, te estamos hablando que el camino de Emaús es la esperanza, no es simplemente la perspectiva, es lo único de lo que iba a acontecer, la resurrección. No se iba a quedar simplemente en aquella muerte trágica, en la muerte dolorosa. No se iba a quedar con aquel plano de que Jesucristo sufrió, padeció y hay una tumba. Porque la tumba del que le servimos está vacía. Porque la tumba de aquel que padeció y sufrió, hoy dice la palabra que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Si Jesucristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe. Si Jesucristo simplemente hubiese ido a la cruz y hubiera muerto, simplemente sería un ser humano nada más, que no cumplió nada. Y estaríamos tal vez hoy día haciendo sacrificios de animales, pero el sacrificio de Él fue más que suficiente para morir por el pecado del pasado, del presente y del futuro. Nos limpiaría, nos daría una identidad, nos haría libres y seríamos rescatados de la muerte eterna en la cual está destinado Satanás y todos aquellos que le sirven a él, pero el infierno no está hecho para nosotros los seres humanos. Pero a consecuencia del pecado y la desobediencia hay una muerte eterna. Pero Jesucristo vino a rescatarnos. Jesucristo vino con un amor maravilloso, porque cuando un ser querido, mi amado, fallece, nos da dolor. Cuando un ser querido no está con nosotros en los procesos, porque los procesos son difíciles, porque no estamos hablando que Jesucristo se entregó. A Él no lo obligaron, Él se entregó, ya venía con un plan perfecto de entregar su vida por ti y por mí. Pero cuando tú y yo tenemos un ser querido maravilloso, ya sea un papá, una mamá, un hijo, una hija, un abuelo, un tío, una nuera, un yerno, una persona amada, y vemos que está en un proceso que no quisiéramos que pasara por ese proceso, que es doloroso, nos compunge, porque tal vez esa persona para ti es importante. Tal vez uno diría: nuestro ídolo, nuestro papi ya no está con nosotros, mami, o esa persona espectacular, que forjaste una ilusión y unos sueños, de que pensaste, dijiste: yo estoy en una etapa de mi vida y papi va a estar conmigo en todos los procesos, y tal vez papi va a estar y va a ver mis nietos y mis nietas, o mami. Pero cuando viene algo y irrumpe todo ese proceso, trastoca nuestros corazones, pues nos sentimos tristes y tal vez nos sentimos como que
nuestros sueños se cayeron. Tal vez nuestra esperanza no hay oportunidad. Estos hombres vivieron ese momento. Estos hombres pensaron que aquel libertador, que aquel hombre que le habló con unas palabras de esperanza y vida, no se iba a cumplir. Y estaban en ese caminar aproximadamente a 11 kilómetros. Ya iban de regreso a su casa. Iban de regreso dialogando, consolándose, diciendo las vivencias, porque tal vez tú y yo estamos en este proceso de esa partida o ese proceso que estás viviendo de ese ser querido. Y tal vez vas de regreso para la casa porque lo visitaste al hospital, porque ya no lo puedes ver en la casa y ya te ha dado un cuidado muy intensivo y depende de un cuidado más directo de la ciencia. Pero déjame decirte que el mayor cuidado que da Dios en el corazón del ser humano, ese es el único y maravilloso. Que aunque este cuerpo se deteriore, pero nuestra alma se renueva totalmente en Él. Te estoy diciendo, los procesos ninguno son fáciles, no son agradables, pero nos ayuda a crecer, a madurar, a que las diferencias entre las familias sean quitadas, que tal vez tus sueños son espectaculares y maravillosos, pero ha habido un alto, un detente. No le cuestiones a Dios. No le cuestiones a Dios por lo que estás pasando. Agradécele que en medio del proceso Él entre a tu vida. Y dile: Señor, mi proceso es duro. Mi proceso es devastador. Mi proceso no duermo y no descanso porque estoy viviendo, mi amado. Porque es fácil dar el consuelo, es fácil dar el consejo, pero cuando no lo vives, pero cuando lo has vivido, de sentirte la desesperación que no duermes, de sentirte la angustia, que quisiera decir que es un sueño y levantarte, tal vez lo que esta gente estaban viviendo era eso. Mis esperanzas, ver todo el proceso que pasó Jesús y sentirse impotente, ver el proceso que estás pasando y sentirte impotente, que el cuadro clínico que te ha dicho la ciencia dice: por lo que veo no hay nada que hacer. Por lo que veo ya es cuestión de tiempo. Algunos médicos dicen: lo único es un milagro de Dios. Otros no mencionan a Dios porque piensan que no es una realidad. Pero déjame decirte, el proceso y la forma de Dios no está conforme a nuestro proceso ni lo que queremos. Porque nosotros queremos que Dios haga las cosas, que Dios nos atienda, que Dios nos consuele, que Dios nos ame, que Dios nos sane, que Dios haga grandes cosas con nosotros. Pero a veces vivimos el ser humano rebelde, distanciados, porque no queremos compromiso, porque tal vez lo que estoy viviendo me hace sentir que mi formación ha sido así. Es que desde pequeño yo he sido así. Es que fue lo que yo aprendí de mis padres. Es que la vida ha sido tan dura y difícil que yo no puedo creer en la gracia de un Dios maravilloso cuando veo tanta injusticia, cuando veo tantas cosas en medio de nuestro caminar. Y mira, te quiero compartir lo que una madre vivió, lo que una madre sintió y cómo aquella madre estuvo dispuesta a hacerlo todo por un hijo. Se movió de una forma extraordinaria. Y escucha con detenimiento lo que quiero compartir contigo en esta tarde. Una madre de familia que vivía en una granja cercana a un terreno pantanoso se dio cuenta al anochecer de que su hijo se había perdido. Inquieta y temblando al pensar de que su hijo podía haberse quedado o hallarse sin ayuda, atrapado en el fango del terreno y sin poder salir de él. Y comprendiendo que ella sola era incapaz de ir a rescatar a su hijo, corrió al pueblo y llamó a cada casa, rogando a cada hombre del pueblo, en los términos más patéticos, que fueran a buscar a su hijo. No se contentó con movilizar a unos pocos, conociendo la inmensa extensión del terreno donde su hijo podía hallarse retenido, quizás perdida la fuerza y el sentido, y no cesó de ir casa por casa
hasta que hubo obtenido que una gran compañía, más de 300 hombres, llevando linternas y conscientes aparejos de rescate, se desparramaron en todas direcciones buscando a su hijo. Toda la noche estuvieron andando con preocupación por entre los barros, y al amanecer la madre tuvo el gozo de abrazar otra vez a su hijo perdido. Un predicador que contaba esta historia decía: quisiera que esta madre pudiera hallarse con nosotros, pues ella podría decirnos por su propia experiencia cuáles serían los amorosos sentimientos del Hijo de Dios cuando dejó su trono, su gloria, para acudir en rescate del enfangado en el pecado. Y en el mismo Hijo de Dios está buscando cooperadores en esta gloriosa y meritoria obra. No seremos amados de Él, y en las cuales rescató con mayor a través de su sacrificio. Yo creo que mi amado pueblo nos enseña los momentos difíciles de nuestra vida. Esta mujer estaba preocupada por su hijo, porque sabía que en el lugar donde estaba era terrible, que era un lugar inestable, que se podía hundir y costarle la vida. Tal vez hoy hay madres que viven bajo el dolor y la incertidumbre, pensando: mi hijo llegará esta noche, mi esposo llegará a casa, mi esposa llegará en bien, algún ser querido y amado, y está diciendo: he derramado lágrimas, he buscado ayuda, he tocado puertas, pero veo una resistencia, tal vez el alcoholismo, tal vez la adicción a drogas, tal vez los problemas sociales, porque veo, mi amado pueblo, que tal vez la seguridad pública de nuestro país, tal vez la salud pública de nuestro país, esperanzado de ser atendido, tal vez el sistema de educación, esperando que capaciten y preparen a nuestros jóvenes para enfrentarnos a la realidad. Tal vez vemos tantas cosas que ocurren en el entorno, el sistema judicial jurídico de nuestro país. Tal vez esperamos que nuestros gobernantes nos preparen y nos pongan una reforma para ayudar a nuestro país, donde la pobreza, la muerte, la incertidumbre, la indiferencia es la nota principal en nuestra isla y en muchas partes del mundo. Cuando veo el dolor de una madre de recibir una noticia: tu hijo ya no está, en una balacera, y compartía con un compañero, con un amigo, Juan, policía de tránsito, y me hablaba y comentaba de unos jóvenes que murieron en un establecimiento. Indiferente de la situación por lo que haya pasado, son vidas. Cuando vemos que la violencia rampante en nuestra isla y en alrededor del mundo, cuando vemos que cuando un pueblo necesita, ¿a dónde recurre? A las iglesias. ¿Por qué la iglesia? Porque la iglesia es símbolo de la esperanza de que hay un rey, de que hay un soberano, que hay un poderoso, que hay gente que son temerosas y que son íntegras y que buscan el bienestar del pueblo. Cuando hay catástrofe, se acercan al pueblo de Dios para que canalicen, para que lleven una palabra de esperanza y sosiego ante el dolor, que cuando hay momentos de necesidad, hay un pueblo que está parado en firme, y aún en medio del dolor podemos decir: en Cristo hay esperanza, en Cristo hay dirección, en Cristo hay una nueva vida, en Cristo somos diferentes, no que somos exclusivos, no que seamos distantes, no que tengamos, no, es que hay una transformación del poder del amor de Dios en nuestros corazones, y hay una sensibilidad por un hermoso pueblo que siente, mujeres ancianitas que sienten la desesperación y la soledad de que sus familiares no las visitan, que no se ocupan de ellas, que no las aman, que después que levantaron una familia hermosa, ya están desplazados. Ya papi es molesto. Papi me repite mucho las cosas y mami.
y me canso. Y tal vez son tantas cosas que llegan y me siento, pero ya el tiempo pasa. Y a veces pensamos que somos eternos. ¿Y quién puede ser por ti? ¿Quién puede ser por los tuyos? Por eso cuando está hablando de esta reflexión, esta mujer no se cansó. Esta mujer tocó puertas. Y hoy yo estoy tocando puertas del corazón de un pueblo, diciendo, hay una necesidad. Hay un Dios que te ama. Hay un Dios que quiere consolarte. Hay un Dios que quiere sanarte. Hay un Dios que quiere salvarte. Hay un Dios que quiere darte paz. Hay un Dios que quiere enjugar tus lágrimas. Y aquella mujer dijo, no, con esto no, hacen falta más. Y ella pudo entender que se movieron y pudo sentir que el esfuerzo que hizo tuvo un fruto. Poder abrazar a su hijo, poder ser rescatado. Cuánto más Jesús, cuánto más nuestro Rey, que se dio su vida por ti y está buscando gente que esté dispuesta a pararse en la brecha, que está buscando gente que hagan la diferencia, y Dios te está llamando a ti en esta tarde. Tal vez tú le servías al Señor, pero por alguna razón ya no le sirves. Tal vez tú cantabas en un coro o adorabas a Dios, pero ya hoy no le sirves. Tal vez nunca has aceptado a Cristo, pero cuando oyes el mensaje de esperanza, sientes que tu corazón se estremece, sientes que tu espíritu, tu alma se estremecen, porque sientes que esa palabra toca tu corazón. Y hoy yo te invito a que me llames. Hoy yo te invito en el nombre de Jesús, que a través de su Espíritu Santo toque tu vida, toque tu corazón, transforme tu ser, te dé esperanza de vida y puedas entender que hay un Dios que te ama. 897-3889, 897-1200. Michelle está ahí en el teléfono. Dice, Michelle, yo quiero hacer un pacto con Dios. Yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Yo quiero que mi vida sea diferente. Yo quiero entregar mis cargas, porque tal vez está en una depresión. La depresión es algo triste, mi amado. La depresión es algo inigualable en la vida de un ser humano. Sentirse acorralado, amarrado, encerrado y no poder encontrar una alternativa de salida. Encontrarse solo. Y a veces llega el pensamiento, me quito de la vida porque ya no siento el deseo de vivir. Porque soy un estorbo. Porque soy un fracasado. Porque soy una molestia. Te voy a decir quién es un fracasado. Satanás es un fracasado. Es una molestia a Satanás. Él es un fracasado, es una molestia. Pero cuando tú vienes a Cristo, Él te restaura. Cuando tú vienes a Cristo, Él te transforma. Cuando vienes a Cristo, eres una nueva criatura. Y llega el momento del dolor y la tristeza. Y es el momento que tal vez nadie quiere pasar. Pero te puedo decir que aún en medio del dolor hay un cántico de victoria. Aún en medio de la incertidumbre hay una palabra de paz. ¿Cuántas veces has escuchado este mensaje? ¿Cuántas veces has escuchado? Dicen, va a hablar lo mismo de Cristo viene. Sí, Cristo viene. Esto no es un cuento de camino. Es un cuento real. Es una historia verdadera. No es un cuento que la gente te está diciendo, no es un cuento. Es una vivencia. Pero si tú le das la oportunidad a Cristo, vas a sentir que es una realidad. Pablo dijo, sea que muramos o vivamos, somos del Señor. La palabra me enseña que muchos hombres que están plasmados aquí vivieron momentos extraordinarios, vivieron momentos difíciles, vivieron momentos de muerte, pero aún así no negaron a Dios en su corazón. Y hoy, a través de esta alabanza que vas a escuchar, quiero que medites. Quiero que puedas entender que hay una esperanza en Jesús. En Él hay esperanza. Yo no sé cuál ha sido tu esperanza en los últimos tiempos. Tal vez tú dijiste, estas son mis vacaciones, verano, voy a salir, voy a hacer esto. Tal vez no te salieron los planes como tú esperabas. Tal vez no han sido conforme a lo que tú esperabas. Pero yo te invito que en este verano, lo que queda de mes de julio, que tú le des la oportunidad de Dios en tu corazón. Y tú vas a ver que van a ser las mejores vacaciones, que va a ser el mejor cambio de tu vida.
que va a ser una transformación total y extraordinaria. Y tu mujer, que estás llorosa, triste y que te sientes sola, hay un rey que te ha escuchado, que te ama y quiere consolarte. Escucha esta alabanza y llama, da la llamada, pues está esperando tu llamadita en el nombre de Señor Jesucristo. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte para escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ayer lo oscuro, consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? Eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoró. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi Aleluya. esperanza
Qué bueno cuando la palabra nos habla y nos enseña lo que hizo Jesús por nosotros. Cuando yo estoy hablando de este texto que estoy comentando de los caminantes de Emaús, este contenido o esta forma gira alrededor de los ultos acontecimientos, ¿sabes? Pero es lo amargo, la conversación amarga donde se está hablando lo que pasó en Jerusalén. ¿Qué Pascua aquella? Como diríamos hoy, ¿qué día este? ¿Qué mes este? ¿Qué semana esta ha sido, verdad? Pero lo que ellos no entendían era que Jesús estaba al lado de ellos. Jesús estaba en una forma maravillosa y se aparece donde están ellos. Aquel en el cual ellos estaban hablando, que estaban dolidos porque estaban en el proceso, es aquel que se vino a aquella tierra, que vino de una forma maravillosa. Jesús que vino para caminar codo a codo, lado a lado con nosotros, para compartir tu frustración, para compartir tus pesares y para señalarnos el camino de salida y de su gloria. O sea, aquel Jesús que estaba allí, estaba al lado de ellos. Como cuando tú tienes a esa persona, el panita tuyo, la persona especial, esa persona maravillosa que está ahí, que está al lado tuyo y está ahí y te está diciendo, no, mira, es esto, no, te está aconsejando. Pero le está diciendo, estás en el dolor, yo sé lo que estás pasando. Yo sé lo que estás diciendo y lo que estás pasando y viviendo. Pero que puedas entender que en esos momentos de frustración yo voy a estar contigo. Que en esos momentos de dolor voy a estar contigo. Que a pesar de todas las cosas que puedan haber en tu mente y tu corazón, voy a estar contigo. Aquella gente, a pesar de que ellos reconocían a Jesús, lo habían visto, lo habían escuchado. ¿Cuántas veces lo habían abrazado? ¿Cuántas veces lo habían visto comer y estar compartiendo tantos momentos? Pero sus ojos están velados. ¿Sabes? Significaba que tal vez ellos no podían identificarlo. El Señor no permitió que lo pudieran identificar. Porque era menester que a veces nosotros abramos nuestro corazón. Abramos nuestro corazón y digamos lo que hay en nuestro corazón. Y aquella gente, dentro de aquel proceso, dentro de aquel momento en el cual Jesús le habla, mire mi amado, porque aquel mismo Jesús que le está hablando y dice la palabra en el versículo 24, y fueron algunos, ellos empiezan a narrarle de lo que había pasado y empieza a comentarle de que fueron al sepulcro y que unas mujeres no encontraron nada y que había un ángel. Pero entonces en el versículo 25, Jesús le dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas habían dicho. Uno diría, ¿el Señor estaba regañándolo? No. Es que tenemos que entender, mi amado, que es la forma, más bien son el interés que en su dolor y su incapacidad de comprender el ministerio de la misión, porque a veces no entendemos el ministerio de la misión de Jesucristo, que la pregunta de Jesús no implica que desconocimiento, sino que en una estrategia de interacción con ellos. Es una forma de él interactuar con ellos, de hablar con ellos, de llamar su atención, para que puedan una vez más, de que Dios siempre toma la iniciativa para provocar un acercamiento con el ser humano. Él provoca de que tú te acerques. Él provoca de que puedas venir a donde Él. Él provoca que puedas entender que fuera de Él no hay nada. Es decir, que la resurrección no había cambiado para nada el carácter pastoral de Jesús. Jesús sigue siendo el mismo. Jesús sigue siendo el mismo que los amaba. Jesús estaba el mismo que estuvo con ellos, que los consoló. Y que pudieran entender que la palabra que estaba declarada se había cumplido. Pero que era un Jesús piadoso. Que aquella gente, aunque estuvieran cargados de tristeza y de consuelo, y que habían algo difícil, escandaloso, que ellos no podían entender, que eran las ejecuciones que habían hecho aquellos romanos, que habían hecho algo extraordinario en contra de Jesús, pero que se acercó un forastero, un extranjero, que no supiera lo que había pasado. ¿Cómo era posible que aquel hombre no entendiera lo que había pasado, el acontecimiento
único que había pasado en aquella nación, el acontecimiento único que ha pasado a nivel mundial por todas las generaciones. Que nuestro Jesucristo entregó su vida por amor a ti, por los tuyos, y que resucitaría y resucitó para que tú y yo hoy tengamos vida y vida en abundancia. Es la palabra mesiánica, es la palabra de redención, es la palabra que viene con aquel pueblo para redimir, para libertar, reconocer que Jesús era un hombre poderoso de Dios en palabras y obra. No estamos hablando que simplemente dijo las cosas, no, lo que él decía se hacía. Y las cosas que él hizo, nadie las haría como él. Aquel hombre que los confronta con la Escritura, que le habla para escuchar, que puede tener esa ternura, sin duda con aquella palabra piadosa, con aquella palabra para aquellos discípulos que pudieran entender que el maestro de la ley, para que pudieran entender y explicarle de una forma magistral, inigualable y maravillosa todo un proceso de un pueblo en las Escrituras, que pudieran entender que todo lo que estaba establecido fue una realidad, y que cuando él le narró aquello a aquellos hombres empezaron a experimentar algo. Porque es que cuando la palabra del Señor se proclama, cuando el poder del Espíritu de Dios se manifiesta, algo tiene que acontecer, algo tiene que pasar en tu vida, algo hará de transformar tu corazón. Tiene que haber sanidad, liberación, salvación. Porque cuando el poder de Dios se manifiesta, es algo extraordinario, sobrenatural, no por el hombre, sino por el Hijo del Hombre que lo hizo posible, para que pudieras entender que dentro de aquel lamento, tal vez de aquel descontento, tal vez de aquella incomodidad, de la injusticia que habían hecho aquellos hombres romanos, pero Jesús le habló de una resurrección. Jesús era la resurrección misma. Y ellos sentían que había un fuego en ellos, que había algo en ellos extraordinario, pero no podían entenderlo. Y hoy, esa misma presencia a través de su Espíritu Santo te habla en esta hermosa tarde. Nos puedes llamar. Levanta tu teléfono. Marca ese número, 897-3889, 897-1200. Queremos orar por ti. Y si no quieres llamar ahí donde tú estás, y si no quieres dar tu nombre, puede ser en anónimo. Pero hay uno que te conoce, hay uno que sabe tu pesar, hay uno que conoce todo, que sabe cuál es tu necesidad real, que sabe cuál es tu momento difícil, que tal vez tus fuerzas no te dan humanamente, pero el poder de su amor transforma, cambia todo. Dice que en la trayectoria de ese caminar, sin saber que el maestro estaba al lado de él. A veces vivimos en nuestro caminar porque ellos van de regreso para sus casas. Tal vez tú vas a regresar a tu casa. Tal vez tú estás esperanzado que cuando llegues a tu casa y te llamen luego una noticia diferente, alentadora. Pero déjame decirte, Jesús va a tu lado. Jesús va caminando junto a ti. Lo que Él quiere que tú puedas entender, que a pesar de que tu camino sea difícil y la distancia lejana, y tal vez los minutos esos son largos, y tal vez tus lágrimas son abundantes, y tal vez tu pesar es tan grande, y tal vez te ha caído tus hombros y ya como dice uno, arrastra tus brazos porque ya no puedes, y tal vez estás arrodillado porque dices, ya no puedo más, Señor, ya estoy cansado, ya estoy tan extenuado que mis ojos están hinchados de tanto llorar, ya mi voz no es la misma, estoy ronco, no sé qué hacer, no sé a dónde ir, pero hay uno que está a tu lado, que te cubre como el Salmo 91, el que habita el abrigo de Dios, ese abrigo que te cubre,
esa paz que transforma todo pensamiento, ese sentir maravilloso de que aquella gente que mientras iban caminando ya era tarde y había algo de una presencia. A veces, como estamos tan afligidos y estamos tan cansados y estamos tan llenos de tantas preocupaciones, porque tal vez me estoy quedando cuidando a mi familiar, porque estoy esperando una cita y mira qué difícil son las citas médicas, porque si vas a atenderte a un especialista te dice, no, la próxima cita la tienes para enero. Dice, pero espérate, ¿qué pasó aquí? ¿Enero? Pero si faltan 6 meses, un poquito más, y yo necesito ser atendido. O tal vez te están diciendo, el tiempo de visita para ir a ver a este paciente es a tal hora, y lo que tienes son minutos. Y tú quisieras tener más tiempo. Y tú quisieras hacer tantas cosas, pero cuando ves que hay unas cosas que te limitan, que te sientes frustrado y que tú quisieras condicionarlas conforme a tu deseo, no son posibles. Pero mucha gente crea rebeldía, coraje, molestia. Pero déjame decirte que el coraje y la molestia no te va a resolver nada. Pero sí la paz de Cristo te hará sentir la tranquilidad, el confort y la confianza de que Él está en medio de todos los tiempos. A veces mi esposa me dice, pero tú a veces te quedas callado, no dices nada, porque a veces no hay palabra que decir. Porque buscar una respuesta ante una actitud negativa o grosera, hostil, o hacer silencio y decir gracias Señor, porque en ti hay paz. Hay momentos que tenemos que hablar, mi amado, hay momentos que tenemos que defender porque nuestros derechos son rogados. Hay momentos de injusticia, pero hay momentos que son ataques del mismo infierno que quieren destruirte. Hay cosas que llegan a tu vida de una manera única e inigualable para trastocarte, para que renuncies, para que abandones tu hogar. No lo abandones. No abandones a tu esposa. No hagas esa decisión. Te vas a lamentar. Dios te ha dado una mujer extraordinaria y unos hijos espectaculares. Y hay un don de Dios para contigo. Y lo que te ofrece el mundo es placer y deleite de muerte. No cambies. No renuncies. No des marcha atrás. Confía. Porque las decisiones que a veces las tomamos pensando que son las mejores nos lleva a la esclavitud de una muerte. Y hoy yo te llamo a ti. Yo te llamo a ti en esta tarde. Yo te llamo en esta tarde en el nombre de Jesús de Nazaret. Que no escuches el consejo de aquel que lo que busca es destrucción. Que no busques el consejo de aquella que te dice, no importa, eso no es nada. Que tu esposa espere, que tus hijas ya, olvídate, vamos a disfrutar, vamos a changuear por ahí. No te dejes llevar. Porque hay una hermosa familia que te ama. Yo ayer estaba ayudando a mi hija a mudarse y vi unos retratos de ella pequeñita, Amanda, y me remonté a aquellos momentos. Y cuando yo veo que mi Amanda, como yo, Oscar y Coralis, ya no son aquellos niños pequeñitos que uno los bañaba, los cambiaba, sino ya son jóvenes adultos que tienen un porvenir y tienen muchas cosas y que viven en un mundo donde hay tanta incertidumbre, donde nuestros hijos están expuestos a tantas cosas, donde vemos que el dolor es indiferencia. Pero dentro de todo esto, yo le tengo que creer a Dios. Yo le creo a Dios. Yo confío en el Dios poderoso. Porque la palabra en la cual fue declarada conforme a su designio hará que tus hijos estén bajo la cobertura de Dios. Hará que tu marido esté bajo la presencia del Dios Altísimo. Pero no renuncies, no claudiques. No renuncies al llamado de Dios. No digas que ya es tarde. No digas que repita lo que dice la gente. Se terminó todo. ¿Tú sabes cuándo se termina todo esto? Ya sea que partamos de esta tierra o Cristo venga. Pero si Cristo viene y no lo tienes en tu corazón,
no va a venir a perdonarte, sino va a venir a hacer juicio. Hay una puerta abierta. Hay una esperanza de vida maravillosa. Hay un momento inigualable. Estos hombres, cuando llegaron prácticamente a donde se iban a quedar, le dijeron: quédate con nosotros. Descansa con nosotros. Y estaban reunidos allí. Y cuando aquella gente se sentaron a comer, y dicen que él partió el pan, dice que sus ojos son abiertos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y decían ellos: no ardía nuestro corazón mientras caminábamos y nos hablaba de las Escrituras. La Escritura nos habla, nos dirige, nos dice que hay un amor de Dios. Y dice que volvieron nuevamente a Jerusalén. ¿Sabes? Después de aquel largo camino, volvieron. No importaba la hora, tenían que publicar, tenían que proclamar, tenían que decir lo que habían vivido y habían sentido. Ha resucitado el Señor, verdaderamente ha resucitado. Se ha aparecido, lo vi, lo escuché, partió el pan. Nuestro Rey vive, nuestro Rey es soberano, nuestro Rey es magnífico, nuestro Rey es sublime. Tal vez tu situación es difícil, yo no digo que no sea difícil. Tal vez tú dices que en mi hogar yo he nacido en un hogar disfuncional. ¿Vas a seguir pensando de lo que fue tu vida del pasado? ¿O quieres cambiar y recapitular y organizar tu vida bajo la dirección del poder de Dios? Nuestra isla hay congregaciones, lugares donde se adora a Dios inigualablemente. Estamos constantemente recibiendo mensajes de la palabra de nuestro Dios a través de las redes sociales, a través de tantos medios de comunicación. Así que, ¿qué mejor que hoy le diga: Señor Jesús, entra a mi vida? Tal vez tiene algún hijo en un proceso judicial. Tal vez tu matrimonio te han dicho: el divorcio es la solución. Cristo es la solución. Tal vez tu hijo o tu hija no quiere saber de ti. Tal vez tu matrimonio, un divorcio y has pasado un proceso sola totalmente, donde tal vez la situación económica ha sido bien dura y difícil, donde nadie se acuerda de ti. Pero déjame decirte que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que ha escuchado tu clamor, que hay un Dios que en esta tarde quiere poner un bálsamo sobre tu corazón. Que hoy tal vez no tengas a nadie que te levante tus manos, pero el poder del amor de Cristo transformará tu vida. Aquella gente pudieron entender, pudieron comprender que había una bendición maravillosa, que dentro de todo lo que ellos vivieron, que lo que ellos pudieron entender no era esto, que Jesús le apareció en Emaús, apareció a sus discípulos, pero ellos por temor habían asegurado muy bien las puertas del aposento donde estaban. Todo lo dicho y revelado en efecto por aquel forastero era Jesús. Él pudo haber tomado otra forma, pero ninguno podía jamás tomar la forma de él. Por tanto, quienes deseen dejarse encontrar por Jesús, debe estar atento a las señales de su sacrificio expiatorio y luego creer apasionadamente, creer, confiar y desear hospedar a Cristo en el corazón. Aquellos hombres escucharon el testimonio. ¿Estás listo para el encuentro personal con Cristo? ¿Estás listo para ese encuentro maravilloso en esta tarde? 5 minutitos. 5 minutos de vida. ¿Qué tú harías con 5 minutos? Te pregunto, si tuvieras 5 minutos de vida, ¿qué tú harías? Muchos dirían, pues me iría donde mi papá y mi mamá y arreglaría los asuntos, los abrazaría, los besaría.
son 5 minutos. Y 5 minutos realmente, cuando vienes a ver, han pasado. ¿Cuántos minutos de tu vida han pasado? Toda una vida. Tal vez 30, 40 años. 50, 70 años. Tal vez estás en el ocaso. Y solamente estoy diciendo que quedan 4. Se van acabando. 4 minutos. Hoy es el día del Señor para ti. Hoy es la oportunidad maravillosa de Dios para tu vida. Hoy es el día del encuentro. ¿Estás listo para ese encuentro? ¿Estás preparado para decirle, Señor, heme aquí? Heme aquí, Señor. Te creo a ti, Señor. No lo que diga el hombre, sino lo que ha sido. Gracias, Michelle. Oración por Carmen Crespo Muñiz y sus hijos. Están viendo Lilian, Dios te bendiga. Mi amada esposa Yesenia, te amo. David Rodríguez, Eliezer Rodríguez y Ada Jiménez Linares. Así que vamos a orar, mi amado pueblo. Vamos a orar en esta hermosa tarde, porque creemos que Dios es poderoso, Dios es inigualable. Padre amantísimo, Dios eterno, gracias por este hermoso privilegio que me has dado de compartir tu palabra a este hermoso pueblo, a través de Facebook, a través de estas ondas etéreas, Señor, donde yo sé que tu palabra es una palabra de libertad, es una palabra de reconciliación, es una palabra de perdón, es una palabra de sanidad, es una palabra de salvación. Te pido, Padre, como en el poder que solamente a través de tu Espíritu Santo, toque esos cuerpos cansados y dolidos, sean sanos, Señor. Y aquellos que están en la aflicción, Señor, sean restaurados y libres sus pensamientos. Y aquellos que hoy han tomado la decisión de venir en fe en ti, Señor, que digan, estoy ante ti, Padre amado. Estoy ante ti, Señor, y te recibo como el Dios, como el Eterno, como el Príncipe de paz, y que mi vida cambie, porque anhelo y deseo que seas tú, Señor, dirigiendo mis pasos. Padre, gracias por escucharnos. Gracias, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, tu amor inigualable, que atiendes a Carmen, Señor, y a sus hijos, Padre amado, porque ella viene en fe, sabiendo, Señor, que tú eres el dador de la vida, Señor. Que consuele, restaure esos hogares, Padre amado. Esos hijos que están rebeldes, Señor, que están en la adicción de drogas, alcohol. Esos matrimonios, Señor, que están diciendo divorcios, Padre, que sea cancelado en el nombre de Jesús, Señor amado. Que toda violencia, Señor, que se ha levantado en los hogares, Señor, que sea la paz tuya, que solamente puede ser a través de tu Espíritu Santo. Señor, renueva este pueblo y que esta tarde sea una tarde de victoria, confiados y esperanzados en el amor eterno, en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, mi amado, ha sido un privilegio. Y acuérdense que el domingo estamos de fiesta en nuestra casa, nuestro aniversario 43. Y le esperamos si puede estar con nosotros. Así que Dios le bendiga y que la paz del Señor sea contigo ahora y siempre. Amén. Dios le bendiga. Has escuchado el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.